bendiga. Vamos a entrar a la palabra. Quisiera que me acompañaran a leer Juan capítulo 5, versículos 6 al 8. Vamos a hablar de dos historias de la Biblia que hemos predicado en muchas ocasiones aquí en la iglesia. Y vas a decir, ay, otra vez el pastor va a hablar de esto. Pero miren, la Biblia dice que no nos debemos de cansar de repetirles las cosas porque les ayudan para bien. Y yo sé que este mensaje no solo fue para mí, sino también es para alguno de ustedes que anda ahí de pecador, no, que necesita esta palabra y quiero que me acompañes a escucharla. Juan capítulo 5, versículos 6 al 8 dice así: cuando Jesús lo vio, ¿qué estaba? ¿Cómo estaba? Acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Imagínate que Jesús te encontrara, andara ahí por tu casa y te encontrara acostado en el piso, pero aquí la situación es que él se enteró que llevaba mucho tiempo. Algunos teólogos creen que llevaba 38 años en esa situación. Entre 35 y 38 años este hombre. Ahorita lo vas a ubicar. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Sí recuerdan la historia de este hombre que estaba un estanque? Y había la creencia en los judíos que cada cierto tiempo llegaba un ángel, agitaba el agua y el primero que llegaba y tocaba el agua era sanado. Esa era la creencia, ¿sí? Algunos historiadores dicen que lo que pasaba es que había un geyser o una corriente de agua, entonces se alborotaba el agua y la gente creía que eso sucedía. ¿Sí? Pero pasa en esta ocasión, Jesús pasa por la zona, ve a este hombre, ¿verdad? Y este hombre estaba recostado, porque dice la Biblia que tenía una condición. ¿Cuál era su condición? Pero por así decirlo, ¿qué tenía? Tenía una enfermedad, tenía una condición. ¿Sí? Pero la condición más fuerte no era su enfermedad, sino la actitud que tenía. Porque él decía, o su excusa era, es que no tengo a nadie. Un versículo antes, por favor. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta, ¿sí?, en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahora sí, el 8, por favor. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Quiero que ores conmigo esta mañana para que Dios abra nuestros ojos o quite la venda de nuestros ojos y que su Espíritu nos confronte, pero de la misma manera podamos entender su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida. Hoy te pedimos, Señor, que toques nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, que nos confrontes, pero sobre todo, Señor, que hoy podamos abrir nuestros ojos y ver la luz, tu luz a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hace unas semanas estuvimos hablando acerca de las características y los atributos de Dios. Si recuerdan que estuvimos hablando que Dios es, recuérdenme, sanador, ¿qué más? Fuerte, santo, traen cubrebocas, no pasa absolutamente nada. ¿Es qué? Rafa, ¿qué más? O Rafa, como se pronuncia. ¿Qué más? Sanador, es omnipotente. ¿Qué más? Omnisciente, todopoderoso, inmutable, santo, justo. ¿Qué más? Admirable. Es el buen pastor. ¿Qué más? A ver. El que sabe es porque ora.
¿Sí? Porque así nombra a su padre, ¿sí? Yo cuando le hablo a mi papá carnal de sangre, yo le digo, a veces cuando me siento muy de confianza, le digo, oye Alejandro, ¿verdad? Y nada más me voltea a ver como diciendo, perdón. O le digo, oye papá, oye papi, ¿verdad? Oye pa, oye Alex, porque hay confianza, es mi papá. Entonces cuando nosotros sabemos quién es nuestro padre, le hablamos conforme sus características. Ahora, sabemos que Dios es grande, que Dios es maravilloso, que Dios nos amó primero. Si recuerdan que les estuve explicando que no es que tú llegaste a la iglesia, no es que tú llegaste a Dios, sino que Él te amó y por Él llegaste, ¿sí? O sea, no es ni siquiera porque a ti te nació la curiosidad. Él puso la curiosidad en ti para acercarse a ti, porque Él te amó primero. Entonces, como ya conocemos a Dios, sus atributos, sabemos quién es Dios, entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? ¿Qué te toca a ti hacer? ¿Qué te toca, sabiendo que tienes un Dios poderoso y maravilloso? ¿Está bien este hombre esperando que alguien haga por él las cosas? ¿Está bien que tú en medio de una situación te quedes sin hacer nada, esperando que Dios haga su obra y haga un milagro en tu vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque yo lo he predicado, tienes que ser paciente, tienes que esperar en Dios. Pero nunca te he dicho, échate a dormir y espera que Dios haga algo. ¿O lo he dicho en alguna ocasión? Yo creo que no. Yo creo que a cada quien nos corresponde hacer algo. Dios es capaz de hacerlo todo, pero Él no quiere hijos flojos, ni quiere hijos que nada más estiren la mano, ¿verdad? Y suceda algo. No, el hombre le corresponde hacer algo. A cada uno de nosotros nos corresponde hacer algo. El hombre de Betesda, dice la escritura, que tenía una condición, él era cojo, pero llevaba ya mucho tiempo en esa situación. ¿En cuánto tiempo llevas en tu situación? A ver, ¿qué situaciones hoy podríamos decir que tenemos? Yo creo que cada uno sabe su situación. Quizá tu situación es no poder concluir una meta en tu vida, ¿sí? Quizá es una meta de unos estudios, de un negocio, de una familia, de una deuda, hay cosas en nuestra vida que están ahí sin que nadie haga nada y tú no haces nada. Ahí está la situación. Y nos parecemos mucho a este hombre porque esperamos que alguien más venga y nos ayude. Esperamos que alguien venga y te diga algo y es la señal que esperamos para poder hacer algo, pero esta señal nunca llega. Yo así a veces pensaba, si el metro pasa, no, es que nuestra tontería llega a eso, bueno, al menos la mía, ¿no? Si el metro pasa y viene vacío el primer vagón, esa es la señal que Dios me tiene para que yo lo busque, ¿no? Y pasaba el metro vacío y pues yo decía, chino, y no hacía nada. Y decía, no, esa no es la señal de Dios, eso es del diablo. Y yo mismo me trabajaba mi mente, ¿verdad? Y muchos de nosotros esperamos a que algo suceda cuando Dios ya puso en nosotros el querer hacer, el deseo. Estamos muchos de nosotros esperando algo físico, una respuesta física y no una respuesta espiritual. Y cuando Dios pone una semilla en tu corazón, cuando Dios pone el deseo que viene a través del Espíritu Santo, tú no lo comprendes de esa manera, lo interpretas de otra forma y hasta dices, esto no es de Dios.
cuando Dios te dice búscame, cuando Dios te dice háblale, cuando Dios te dice levántate y haz algo por este problema. Yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar. Tienes que cortar esta relación, yo te voy a ayudar. Pero esperamos algo mágico. Esperamos algo sobrenatural que podamos ver y tocar. Y no necesariamente es eso. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a este hombre? ¿Qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. Y yo creo que son las mismas palabras que él había escuchado en su cabeza muchas veces. Levántate, me tengo hoy que levantar. Como que se quiere parar a correr y todas las mañanas dice mañana no va a parar a correr. Y se despierta y dice otros 5 minutitos, ya me voy a levantar, ahora sí me voy a levantar. Y no lo hace. ¿Por qué? Porque somos como este hombre. Estamos esperando que alguien más haga algo por nosotros. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a hacer lo que nos toca hacer? Ya sabemos quién es Dios, ya conocemos el poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? ¿Qué crees que es? Yo lo veo de esta manera. Lo que tenemos que hacer es activar nuestra fe. Activa tu fe. En la reunión de matrimonios que tuvimos hace la semana pasada, ¿sí fue la pasada? La semana pasada, el hermano que compartió habló de la historia de la mujer que tenía un problema de flujo de sangre. Marcos 5, si me ayudan, vamos a leerlo. Vamos a comparar estas dos historias. Un hombre que había pasado la vida, ¿verdad?, esperando que alguien hiciera algo por él. ¿Sí? Esperando que algo cambiara en su situación. ¿Sí? Esperando no que Dios hiciera algo, sino que alguien hiciera algo por él. ¿Sí? Que el gobierno hiciera algo por él. Es que ya ahora sí el gobierno me va a dar mi pensión, ¿no? Pastor, pero es que ya estoy grande. Dios te puede seguir bendiciendo. No esperes a que el gobierno haga algo. ¿Sí? Es que, pastor, mi papá no puede pagar la escuela. Ponte a trabajar. ¿Sí me explico? O sea, hay muchas cosas que nos corresponde a nosotros hacer. No esperes a que alguien lo haga por ti. Marcos 5 dice, había entre la gente una mujer que hacía, ¿cuántos años? 12 años. Imagínate, 12 largos años. ¿Cuántos llevas con tus problemas? Algunos tenemos con una situación. Y voltea al de al lado y dice, esta situación ya tengo ¿cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuándo? ¿Cómo? No, digo, a veces tenemos una situación a nuestro alrededor y decimos, es que este hombre, esta mujer, ¿verdad? Pero el problema no es él o ella, es uno mismo. ¿Sí? Somos nosotros. ¿En quién crees que tiene que cambiar primero? Nosotros. Era broma lo de... Dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía hemorragias. ¿Alguien alguna vez ha tenido alguna hemorragia? Es horrible cuando te sale sangre de la nariz. Yo tengo a veces ese problema, que cuando me sale sangre de la nariz me sale y por más que busco remedios y formas, ¿qué crees? No para, es horrible. Sientes que te vas a morir porque sale sangre. Ahora imagínate, esa mujer llevaba 12 años con este problema y dice la Biblia que había sufrido mucho a manos de varios médicos. O sea, había puesto su vida a manos de hombres, ¿sí?, personas que la habían quizá engañado, le habían quitado todo, porque a veces somos bien mensos, perdón, pero es la realidad. A veces recurrimos a personas, no por los médicos, no, yo me refiero a que a veces nosotros buscamos opciones
¿sí? Pensando que pueden ser soluciones. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros en algún momento de nuestra vida llegó una persona, y aquí está mi hermana, ella no me va a dejar mentir, una persona diciéndonos o manejándonos la santería como algo bueno, porque era santería blanca, ¿sí? Y nos involucramos así fuerte en eso, o sea, no al grado de tener una posición, porque creo que es por posiciones y demás, pero nos involucramos, le abrimos la puerta en nuestro hogar, la puerta en casa de mis abuelos, y este cuate entró, hizo cosas, ¿verdad? Metió las manos en nuestro hogar. Y hubo ataduras en nuestra familia. Hubo maldiciones que cuando llegábamos a Cristo, o sea, parecía de esos cuentos de terror pero pasaban cosas. ¿Por qué? Porque le habíamos dado autoridad a una persona para que tuviera autoridad en nuestra familia, tuviera autoridad en nuestra casa. Pero mayor es el que pagó en la cruz por nosotros. Y gracias a Dios todo eso acabó. Acabó porque le rendimos nuestra vida a Cristo. Pero es a lo que me refiero. A veces nosotros le abrimos la puerta a personas que en vez de beneficiarnos, ¿qué crees? Te quitan, te dañan, te lastiman. Dice, había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo. ¿Cuánto hoy tienes en tu cuenta que has ahorrado, quizá? ¿Cuánto no darías por tus padres, por tus hijos? Piénsalo, ¿cuánto no darías para que tu hija o tu hijo tuviera la atención médica, se pudiera operar, ¿verdad? ¿Cuánto no gastarías por los medicamentos? ¿Cuánto no gastarías por su educación, por tus padres? ¿Nada? Todo. Pues esta mujer entregó todo. Todo lo que tenía sin que le hubiera, ¿qué? Servido de nada, de nada, de nada, absolutamente de nada. Ni pudo facturarlo. No te digo todo. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Esa es la realidad. A veces entregamos todo y en vez de ser algo bueno, ¿qué crees? Es peor. ¿Crees que dándole algo a tus hijos para que cambie su actitud va a cambiar? ¿Y qué crees? Lo haces más caprichoso o más caprichosa, ¿verdad? ¿Crees que solucionándolo de algunas formas el problema va a tener o va a cambiar? ¿Y qué es lo que haces? Más te hundes, más lo pospones, cuando lo que tienes que hacer es activar tu fe. Vamos al 27. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Eso es algo que hemos leído y escuchado en muchas ocasiones, que hasta nos lo podemos imaginar, ¿verdad? ¿Cuántos han viajado en el metro en la estación Pantitlán? A ver, ¿cuántos conocen el metro? Porque aquí hay algunos piquis que jamás se han subido en metro y dicen, ay no, el metro, yo combi, ¿no? Yo aquí el ruta. No, yo me acuerdo en Chabacano, hermanos, cuando estudiaba la prepa, que hacía la conexión entre la línea 2 y la línea Café. No, la Rosa. Pino Suárez, perdón. Ya es que ya tiene mucho que dejé de estudiar, bueno, que ya acabé. Pero me acuerdo que te dejabas llevar. O sea, ya ni siquiera hasta yo creo que te podían suspender y te llevaban. Imagínate una multitud así. Y dice que la palabra dice que esta mujer había escuchado hablar de Jesús y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. 28. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción.
Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. La mujer, ¿qué hizo? Hizo varias cosas. La mujer tuvo fe. La mujer activó su fe. El versículo 27 dice algo bien importante. Bueno, todos, ¿no? Pero vamos a ver el 27. Dice: cuando oyó hablar de Jesús. ¿Cuántos han oído hablar de Jesús? A ver, todos, ¿no? Todos los que estamos aquí hemos oído hablar de Jesús. Es más, ya llevamos casi 2 meses hablándoles, ¿verdad?, del poder y las características de nuestro Dios. Ya todos sabemos, ya no hay, al menos ustedes, los del primer servicio, hasta ahorita, están conscientes del poder de Dios, de quién es Dios, cómo es Dios y qué hace Dios. Amén. Entonces, hemos oído hablar de Dios. Lo primero que hizo la mujer fue escuchar. Pero hay una gran diferencia entre escuchar y entender. ¿Por qué? En muchas ocasiones a mí me llegó a hablar mi mamá o mi papá, a regañarme y a citarme la Biblia. ¿Y sabes yo qué hacía? Me hacía, aunque estaba escuchando, me hacía oídos sordos o tercos, ¿sí? En que yo sabía lo que me estaba diciendo, pero no quería recibirlo. No lo quería recibir. O sea, me negaba a escuchar la palabra de Dios. Porque sabía que si yo recibía el mensaje, ya no tenía excusa con Dios. Y decía: no, es que mejor me hago el menso y me hago como que no escucho. Y así nos pasa en el trabajo a Israel y a mí. Les decimos: a ver, vas a hacer esto, esto y esto. Pero están con el celular, ¿sí? Están pensando en que ellos lo pueden hacer de una mejor manera, más rápida, más efectiva. Entonces, cuando los dejamos y regresamos, ¿qué crees que hicieron? Todo lo contrario. Y hay que volverlo a hacer. Y después se quejan de que por qué nos enojamos, ¿verdad? Si les dijimos, no, es que así era mejor. ¿Qué te estoy dando a entender? Que a veces no queremos escuchar la palabra de Dios. Esta mujer había escuchado de Dios, pero quiso recibir el mensaje de Dios. Quiso aceptar la palabra de Dios. Quiso decir: esto es para mi vida. Y muchas veces estamos ahí sentados, y me cuento porque a veces me toca estar también ahí, escuchando, pero no recibimos, solo escuchamos. Pero cuando recibimos y decimos: esto es para mi vida, hoy lo recibo, voy a dejar que Dios obre. Eso es muy diferente. Recibí el mensaje. No solo, el mensaje a veces solo se manda, pero no se abre, ¿sí? Porque a veces decimos: ay, ya me llegó el correo de que aviso de pago, ¿no? Cobranza. ¿Y qué haces? No lo voy a abrir, porque si lo abro voy a estar consciente de lo que tengo que hacer. Mejor hay que se quede, ¿no? Hay que se quede. Y cada vez que abres tu correo, allá aparece, ¿no? Y aparece y aparece. El mensaje fue mandado, pero ¿qué crees? No lo has querido abrir. La mujer
había escuchado de Dios, había escuchado de Jesús, recibió el mensaje. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó. ¿Sabes qué? Si ella hubiera escuchado, pero no se hubiera acercado, solo pues, se informó, supo, como a veces nosotros venimos a la iglesia, sí, hay un Dios poderoso, hay un Dios inmutable, hay un Dios soberano, hay un Dios sanador, hay un Dios que es pastor, pero chido, ¿no? Está bien, ok, ¿no? Pero no haces nada. Entonces la mujer, lo primero que hizo, ¿qué fue? Escuchó. ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿Estás dispuesto a escuchar cuando alguien te llama la atención? Cuando alguien te dice las cosas, ¿qué haces? No, no quiero. No. Otro momento, en otra situación. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo vas a activar tu fe? Agárrate. Es más, si vienes con alguien, jálale la oreja, así, con amor, con amor, ¿sí? Ándale, José, jálale así, sin miedo, no te va a hacer nada, así, con amor. Sí, está todo temblando, ¿no? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y quiero cerrar en cuanto a esto es, no te cierres a la palabra de Dios, porque nos cerramos, es fácil cerrarnos. No te cierres, escúchalo. Mira, tengo un problema, yo escucho y mientras me están diciendo las cosas yo luego hablo. Y mi esposo ya varias veces me ha dicho, escucha primero lo que te estoy diciendo y ya después me dices. Porque le digo lo que ella está diciendo, ¿me explico? O sea, entonces, escuchemos el mensaje, recibamos el mensaje. Tienes lo mejor en tus manos, la palabra de Dios. 28. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Ella pensaba, ¿sí? A ver, mujeres. Bueno, no mujeres. En realidad, porque esto es una característica que puede ser no solo para mujeres, sino también para hombres, porque yo soy a veces así. ¿Cuántas veces no te haces videos de lo que puede suceder y no puede suceder? Hay una escena de una película donde un cuate está pensando varios escenarios de un final, ¿verdad? Y cuando lo sacan de esto que está pensando, le dicen, ¿qué te pasó? Y dice, es que estoy pensando cómo podría acabar, cómo puede ser el final de esto, ¿no? Y dice, ¿y cuántos escenarios viste? No me acuerdo cuántos dijo, pero eran más de 1000 escenarios, ¿no? Y solo en uno podemos ganar. Ya, el que vio y entendió, supo, ¿no? A veces somos así, pensamos 1000 escenarios y nos hacemos 1000 ideas, ¿sí? Pero negativas, ¿sí? Cuando esta mujer había escuchado de Jesús, ella pensó, si tocara el borde de su manto. Ella visualizó lo que Jesús podría hacer si tan solo ella tocara, es más, no su mano, no su cuerpo, no sus pies, sino ¿qué? No era el manto, no iba a agarrar y bajar a Jesús así al suelo, órale, dame, no. ¿Qué era? ¿Qué es el borde? Ese es el borde, ¿no? O sea, ni siquiera esta parte era el borde de su manto, lo que arrastraba el suelo, la tierra, la mugre, el lodo, no había cemento, concreto, era lodo, ¿sí? Era el borde de su manto. Si tocara solo el borde de su manto, quedaría sana.
La mujer se imaginó, visualizó. ¿Y qué es lo que hacemos? Pensamos 1000 cosas, pero negativas. A mí me pasa mucho, tenemos una clienta, y a veces cuando le estoy mandando mensajes y no me contesta, le digo, Isra, ¿qué crees que esto y esto? Y así de, ay, Rick, ¿no? Ya, siempre se tarda, pues está ocupada, tiene cosas que hacer. Y yo, pero es que la ves tal, ¿sí? Le escribí y luego me contestó. Tranquilo, ¿no? O sea, relájate. Y me hago escenarios, en verdad. Y hasta digo, no, si ya no nos va a querer contratar, entonces tengo que pensar en cómo voy a... ¿Me explico? En vez de que mantengas tu mente ocupada visualizando lo que Dios puede hacer a través de tu vida, a través de tus manos, no, nos complicamos. Somos muy complicados los seres humanos. Y más cuando empezamos a dejar nuestra mente viajar, mal viajar, diría yo. Y después la mujer hizo otra cosa. Lo visualizó, pero ¿qué crees que hizo también? Lo confesó. Si tocare, primero lo pensó y después dijo, si tocare. ¿Lo dijo o no lo dijo? A ver, hermanos. Lo dijo, lo proclamó. ¿Sí? Ahora, aquí hay algo importante. Habrá gente que se aferra a cosas. ¿Sí? Y sí, nosotros tenemos un poder muy grande en nuestra vida, en nuestra boca, en confesar las cosas. Pero recuerda que hay cosas que que vienen de nuestra carne. Y hay cosas que vienen de parte de Dios. ¿Sí? Esto que te quiero decir, que no te aferres a algo. No va a ser como tú quieres. Sí puedes proclamar, pero tienes que ser sabio para proclamar. Yo me acuerdo en alguna ocasión que yo le pedí a Dios hace muchos años, Señor, dame un carro, Señor, dame un carro. Quiero un carro, pero yo oraba mal. Alguien me dijo, no, es que no ores así, ora pues pidiéndole a Dios con sabiduría. Entonces yo cambié mi petición de oración, le dije, Señor, tú sabes que yo necesito moverme, que para poder moverme necesito un vehículo. Y Dios en un sueño me dio un color. Entonces yo empecé a orar y dije, Señor, yo sé que tú me diste un color rojo. Y yo veía un carro rojo y decía, Señor, uno como estos, ¿no? Y luego después cambió mi mente porque pasaron algunos años, hermanos, no fue en el momento. Pasé por una agencia y vi un carro color rojo. Y pasaba y en el micro yo oraba, Señor, proclamo ahí mi bendición, ¿no? No llegó por fuera, llegó de otra manera. Mi papá compró un carro, no le gustó porque era muy deportivo. Y más bien a mi mamá no le gustó porque era muy deportivo. Y dijo, no, este hombre se va a volar en ese carro. Entonces mi papá nos lo vendió a mí y a mi hermano. ¿Y qué color crees que era? Rojo. ¿Qué te quiero decir con eso? Que Dios va a obrar de una manera, Dios va a obrar de alguna forma, pero tú tienes que visualizar la bendición de Dios. Yo dejé de pensar en el último modelo. Yo solo decía, Señor, tú me vas a suplir. Señor, yo sé que tú vas a cambiar a esta persona. Señor, yo sé que vas a hacer algo en mi vida, en mi familia. Yo sé que tienes que empezar a visualizar y tienes que empezar a confesar que tu hijo puede cambiar, que tu esposo puede cambiar, que tú puedes cambiar. Yo te invito a que cada domingo que tú vengas a la iglesia, confieses que este lugar se va a llenar. Confiésalo. Yo lo hago, pero también necesito que tú lo hagas para que Dios obre en tu vida y también traigas gente. Ya te lo he dicho, es tu chamba traer gente, invitar gente, preocuparte.
Romanos 4:17 dice, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Por la fe, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Perdón, el de Romanos 4:17 no, ese ya no lo pongan. Perdón, Hebreos 11:1 dice, por la fe, no, me equivoqué. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Visualizar. ¿Qué es la fe? Visualizar y confesar. Es la fe. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En otras versiones, para que lo ubiquen, ¿qué es la fe? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí te das cuenta que es lo mismo que hizo la mujer? Ella tenía fe, lo visualizó y lo creyó. Y por último, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, el primer punto, ¿cuál fue? Escuchar, luego confesar, visualizar, y el último que hoy te quiero decir es actuar. Tienes que actuar. Tienes que ponerle, como decía un pastor, tienes que ponerle patitas a la fe. ¿Sí? ¿Qué son patitas a la fe? Empezar a actuar. Empezar a creer haciendo algo. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. ¿Cuál es la acción ahí? La última acción. Tocar. ¿Qué hizo? Hizo algo. Caminó, dio pasos, se acercó a él. O sea, es un conjunto de acciones, pero al fin de cuentas arriesgó el todo por el todo, porque había una multitud. No sé a cuántos tuvo que esquivar, no sé si se tuvo que arrastrarse y la tuvieron que pisotear. No sé si yo creo que era mucha la vergüenza en ir caminando y ir escurriendo de sangre. O que la gente sabía de ella y la menospreciaba. Yo no sé la situación por la que ella pasó. Dice la Biblia en Romanos 10:13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie quien les predique? ¿Has leído estos versículos alguna vez? Esta mujer creyó, ¿verdad? Hizo. Ahora, ¿qué pasa con la gente que está cerca de ti si tú no haces nada? Dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no le han creído? ¿Habrá mamás, habrá gente que le predica a otras personas y que esas personas dicen, ya cállate, deja de molestar, no me estés diciendo, ya entiende que no quiero? Yo comprendo que hay gente que no literal tienes que, sino tienes que ser muy sabio para atraer su corazón y dejar que el Espíritu obre de tal manera que Él te va a usar con palabras que van a tocar el corazón de esa persona. Pero la Biblia es muy clara. ¿Cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? Porque cuando te ven a ti, no creen. Que tú no crees. ¿Sí me explico? O sea, que tú vives en un abrumada, ¿verdad? Todo desesperado, con problemas, y tu estado de ánimo es pésimo. ¿En quién van a creer si tú que dices que eres cristiano, verdad? No reflejas a un Dios poderoso.
No reflejas a un Dios bondadoso. No reflejas a un Dios sanador, a un buen pastor. ¿Me explico? Luego dice, ¿y cómo creerán en aquel del quien no han oído? O sea, no, siempre lo he dicho, no tienes que compartirles literal a la palabra a veces. A veces solamente es el mensaje de lo que tú has vivido con Dios, de tu experiencia con Dios. Después, el discipulado y demás, ahora sí, la palabra, que es lo que dice. Pero muchas ocasiones es lo que ellos escuchan hablar de ti, del Dios que tienes. No es así, es que, ay, pastor, es que hay que darles el discipulado, casi, no. Simplemente es hablarles de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y la gente se queda más intrigada. Me acuerdo, ¿se acuerdan de Ale y Chava? Ale y Chava estuvieron mucho tiempo aquí apoyando y sirviendo. Y Chava me platicaba, Ale, su esposa, me decía, es que Salvador llegó y a mí me platicaba historias de la Biblia como si fueran historias de personas. Y me sacaba de onda y me daba ganas de seguir preguntándole. Y después me di cuenta que me predicaba, o sea, con historias de la Biblia, pero como si fueran personas normales. Y yo me quedé, órale, qué buena técnica, ¿no? Pero era la manera también de que saliera con él, ¿no? O sea, pero al fin de cuentas le estaba predicando el evangelio de Dios, ¿sí? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Hermanos, esta palabra, como te dije, es una historia que hemos escuchado muchas veces, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en nuestro problema? No estamos activando nuestra fe, no estamos creyendo. Hemos ido paso a pasito mostrándote el poder y la magnitud de Dios para que ahora tú puedas activar tu fe en cualquier problema que tú tengas, por lo que estés pasando, activa tu fe. Ya sabes el potencial de nuestra mente, porque realmente el poder y la magnitud de Dios es incomprendible, es muy grande, pero al menos tú puedes dar pasos de fe y decir, le voy a creer al Dios al que le canto, le voy a creer al Dios al que he leído, le voy a creer al Dios del que me predican. Voy a empezar a dar mis pasos de fe. Voy a otra vez a tomar mi lecho, ¿verdad? A pararme, tomar mi lecho y a seguir. No importa los años que tengas, no importa la situación, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. Que todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucho que vivir, todavía hay mucho que resolver, mucho que dar, mucho que trabajar. Porque tienes vida. Y si tienes vida, es porque Dios aún quiere hacer más contigo. Quiere que sigas trayendo más almas a Cristo. Quieres que sigas emprendiendo para que llegues a otros niveles de trabajo, de chamba, para que el reino de Dios se siga estableciendo donde tú pises. Vamos a orar y vamos a pedir al grupo de alabanza que pase. Vamos a terminar este tiempo.